El 24 de agosto de 1821, Agustín de Iturbide se reunió con Juan O'Donoghue, recién llegado de España con el título de jefe político superior de la provincia de la Nueva España, considerado como el último virrey. Después de oír misa, firmaron los tratados de Córdoba, en el que se acuerda la independencia de México y la retirada de las tropas españolas de la capital del país. El texto está compuesto por 17 artículos basados en el Plan de Iguala. Dicho acuerdo fue rechazado por el gobierno de España. Los tratados establecen en su artículo primero que esta América se reconocerá por nación soberana e independiente y se llamará en lo sucesivo Imperio Mexicano. Y en el segundo, que el gobierno del imperio será monárquico constitucional moderado. El artículo quinto estableció la formación de una junta provisional gubernativa que debía ejercer el poder legislativo hasta la convocatoria electoral para la formación de un Congreso mexicano. Iturbide escogió a los 38 integrantes de la Junta Provisional Gubernativa, casi todos notables por su posición social, por sus riquezas y títulos. Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, Ignacio López Rayón, Guadalupe Victoria, Andrés Quintana Roo y todos los antiguos insurgentes fueron excluidos para participar. Ninguno de los antiguos insurgentes fue llamado a participar en la Junta. Iturbide anunció la entrada a la Ciudad de México del ejército trigarante para el 27 de agosto, día de su cumpleaños. A las 10 de la mañana, montando en un caballo negro y seguido del Estado Mayor, avanzó por el Paseo Nuevo hasta llegar a la avenida de Corpus Christi, deteniéndose en la esquina del convento de San Francisco bajo un soberbio arco triunfal. Fue recibido por el alcalde más antiguo, José Ignacio Ormaechea, quien le entregó las llaves de la ciudad. El paso del contingente fue victoriado y estaba formado por 16.134 hombres, de los cuales 7.416 eran infantes, 7.955 dragones y 763 artilleros con 68 cañones de diferentes calibres. Entre los oficiales se encontraban Pedro Celestino Negrete, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, Anastasio Bustamante, José Antonio Echevarri, José Joaquín de Herrera, Luis Quintanar, Miguel Barragán, Vicente Filisola y Antonio López de Santana, entre otros. La mayor parte del ejército estaba formada por la tropa de exrealistas que se habían adherido al Plan de Iguala. Solo una mínima parte eran exinsurgentes. Al terminar el desfile, O'Donoghue, Iturbide y una numerosa comitiva se dirigieron a la Catedral de México, en donde se entonó el Te Deum y después Iturbide hizo una proclamación a la población. Al día siguiente se reunió la Junta Provisional Gubernativa conformada por los 38 miembros nombrados por Iturbide en el recién nombrado Palacio Imperial y después de un discurso inaugural del mismo Iturbide se declaró instalada la Junta Gubernativa. Luego, los integrantes se dirigieron a la catedral para jurar el Plan de Iguala y los tratados de Córdoba. Agustín de Iturbide fue elegido por unanimidad como presidente de esa junta. Tras la celebración de otra misa, se celebró nuevamente una reunión a las 9 de la noche, en la cual se llevó a cabo la firma del Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Los miembros de la Junta formaron la regencia del Imperio Mexicano en la sesión nocturna del 28 de septiembre, con 5 miembros, la cual ejercería el poder ejecutivo, quedando Iturbide como presidente. Los secretarios fueron Juan O'Donoghue, Manuel de la Bárcena, José Isidro Yáñez y Manuel Velázquez de León y Pérez. Cuando se dieron cuenta de que ambas presidencias habían recaído en Iturbide y que esto era incompatible, se eligió como presidente de la Junta al obispo de Puebla, Antonio Joaquín Pérez Martínez. De esta forma, el poder ejecutivo residió en la regencia y el poder legislativo en la Junta Provisional Gubernativa, hasta la formación del Congreso Constituyente. La Junta nombró a Iturbide generalísimo de armas de mar y tierra del imperio con un sueldo de 120,000 pesos anuales, 1,000,000 de capital, 20 leguas cuadradas de terreno en Texas y el tratamiento de Alteza Serenísima. Iturbide renunció al sueldo correspondiente del 24 de febrero al 28 de septiembre y cedió 71,000 pesos para sanear las necesidades del ejército. El 8 de octubre, O'Donoghue falleció víctima de pleuresía y fue sepultado con honores de virrey en la Catedral de México.
Su puesto en la regencia fue ocupada por el obispo de Puebla, quien dejó a su vez la presidencia de la Junta, la cual ocupó el doctor José Miguel Guridi y Alcocer. Se nombraron 4 ministros: José Pérez en Hacienda, Antonio Medina en Guerra, José Domínguez, que era el secretario de Iturbide en Justicia, y José Manuel de Herrera en Relaciones Interiores y Exteriores. Iturbide constituyó las capitanías generales de provincia. En noviembre, algunos de los antiguos insurgentes, quienes tenían ideas de establecer un gobierno republicano, celebraron una serie de reuniones en la casa de Miguel Domínguez, en Querétaro. Asimismo, escribieron a Guadalajara a Pedro Celestino Negrete para invitarlo a participar, pero este consideró que se trataba de una conspiración y dio aviso a Iturbide. Fueron arrestadas 17 personas, entre ellos Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo, Miguel Barragán, Juan Bautista, el padre Carvajal y el padre Jiménez, entre otros. La conspiración resultó ser tan solo reuniones en las que se charlaba sobre el futuro gobierno. Casi de inmediato se otorgó la libertad a los participantes, a excepción de Guadalupe Victoria, quien permaneció encarcelado, pero poco después logró fugarse de su prisión. La Junta se autonombró Soberana Junta Provisional Gubernativa. Los miembros eran de diversas ideologías, lo que causó una división dentro de ella. Estaban los iturbidistas, cuyos miembros principales eran del alto clero, oficiales de alto rango del ejército y los hacendados. Los republicanos, cuyos miembros eran casi todos abogados o pertenecían al bajo clero, y los borbonistas, que querían traer al trono de México a un heredero de Borbón. Una vez que la Junta se concentró en la forma de constituir el Congreso, los ayuntamientos deberían elegir a sus diputados, los cuales se presentarían en la capital el 13 de febrero de 1822 para instaurar el Congreso el día 24, fecha de aniversario del Plan de Iguala. El número de diputados sería de 162 con 29 suplentes. Si bien la libertad de prensa se había restituido, el 22 de octubre la regencia había proclamado un manifiesto pidiendo moderación a los escritores con la finalidad de evitar discordias y desunión. Debido al déficit presupuestario del erario, la Junta se vio obligada a imponer préstamos forzosos a la población, pero aún así la recaudación fue insuficiente. Se priorizó el pago de salarios a la tropa y en segundo término el sueldo a los oficiales. El ejército trigarante fue renombrado Ejército Imperial y fue reestructurado por Iturbide. Iturbide, en su carácter de presidente de la regencia, propuso a la Junta que las provincias de Centroamérica tuvieran sus diputados correspondientes en el Congreso. La extensión territorial del imperio alcanzó la cifra de 4.871.733 kilómetros cuadrados, abarcando hacia el sur Costa Rica y hacia el norte California, Nuevo México y Texas. El día 13 de febrero, las Cortes españolas declararon ilegales, nulos y sin ningún efecto los tratados de Córdoba. Los diputados americanos regresaron con la negativa de la aceptación a la corona del Imperio mexicano por parte de los herederos borbonistas. Sin conocerse aún la noticia, se instaló el 24 de febrero de 1822 el Congreso Constituyente del Imperio, destacando entre los liberales Servando Teresa de Mier, José María Fagoaga, el general Orbegoso, José Miguel Guridi Alcocer y Carlos María de Bustamante, quien fue nombrado primer presidente del Congreso. El Congreso se proclamó único representante de la soberanía de la nación y se realizó la división de poderes, delegando el poder ejecutivo a la regencia y el poder judicial a los tribunales. El Congreso citó a Iturbide y a los miembros de la regencia para prestar el juramento. La oposición de los republicanos y monarquistas se hizo evidente. Los republicanos aspiraban a una forma diferente de gobierno. Los monarquistas, cuando se enteraron del rechazo en Madrid a los tratados de Córdoba y que la nación podría escoger a su monarca, ya no deseaban la presencia de un Borbón, sino volver a la antigua dependencia peninsular. El Congreso prohibió los gastos no autorizados por él mismo y eliminó los empréstitos forzosos. El presupuesto anual era de 11 millones de pesos, de los cuales casi 10 millones estaban destinados a los gastos del ejército y marina. La tropa estaba conformada por 68,000 efectivos, es decir, casi el doble de los que había en 1810. La reducción de los gastos ocasionó una disputa abierta entre los diputados e Iturbide, pues el ejército era el baluarte de la regencia. Iturbide retrasó la expedición de los decretos en materia fiscal. El Congreso siguió sesionando diversos asuntos sin una agenda establecida, y entre otros se revisó el caso de Guadalupe Victoria, quien también había sido elegido diputado por Durango, pero se encontraba prófugo y acusado de cargos de conspiración. Se solicitó un salvoconducto para que Victoria se pudiera presentar a ocupar su cargo, pero el proceso no se concluyó.
El exinsurgente prefirió mantenerse oculto en Paso de Ovejas. La relación de Iturbide con el Congreso se volvió más tensa cuando el ministro de Guerra presentó un informe en el cual se solicitaba que el ejército tuviera 35.900 efectivos. Por su parte, los diputados José María Fagoaga y José Hipólito Oduardo protestaron ante tal requerimiento y propusieron una reducción a 20.000 efectivos. Durante el transcurso de las negociaciones, una contrarrevolución española había iniciado en el sureste de la capital. Iturbide irrumpió en el salón del Congreso fuera de protocolo y sin compañía de los otros miembros de la regencia, y cuando se le cuestionó el motivo, respondió que había traidores en la regencia o en el Congreso. Posteriormente mostró una correspondencia del comandante español de San Juan de Ulúa, donde de forma vaga ofrecía el apoyo al partido español. Los diputados, al verse inculpados, acusaron a Iturbide de traidor, pues era él el que había mantenido la correspondencia con el comandante. Los ánimos se crisparon y el diputado Melchor Musquiz propuso la destitución de Iturbide, pero Fagoaga logró persuadirlo para desistir. Iturbide acusó a 11 diputados de traidores y envió a Epitacio Sánchez al mando de un regimiento de caballería para custodiar el Congreso. Los diputados temieron que este sería disuelto. El Jueves Santo el Congreso se reunió para analizar las acusaciones, se llamó al ministro de Guerra y después de deliberar y con votación unánime, se determinó que los inculpados no habían desmerecido confianza alguna. El Congreso determinó sustituir al obispo Pérez, al doctor Bárcena y a Manuel Velázquez, cuyos lugares ocuparon Nicolás Bravo, el conde de Heras y el cura de Guamantla, Miguel Valentín. A principios de mayo, el distanciamiento entre Iturbide y el Congreso se había acrecentado. Durante una sesión en el Salón del Congreso, se leyó una felicitación al 11º Regimiento de Caballería. El documento decía, entre otras cosas, que la América del Septentrión detestaba a los monarcas porque los conoce, y se añadía que debía adaptarse el sistema de las repúblicas que se habían adoptado en Colombia, Chile y Buenos Aires. La división en el ejército también se hizo notoria. Los generales iturbidistas eran Anastasio Bustamante, Antonio Andrade, Luis Quintanar, Manuel de la Sota, Zenón Fernández, Manuel Rincón, José Rincón, Antonio López de Santana, Luis Cortázar y Rábago, Antonio de Echevarri y Vicente Filisola. En contra de Iturbide estaban Miguel Barragán, Guadalupe Victoria, Pedro Celestino Negrete, José Morán, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero. Un grupo de masones pertenecientes al rito escocés llegó a México durante el viaje de O'Donoghue, el cual contactó a la logia existente en México. Entre sus adeptos se encontraban miembros del ejército y del Congreso. Los masones conspiraban en contra de la posible coronación de Iturbide. Durante una discusión acalorada en donde había más de 100 concurrentes, un coronel expresó que si faltaban puñales para liberarse del tirano, nombre que le daban a Iturbide, ofrecía su brazo vengador a la patria. La noticia llegó hasta los oídos de Iturbide. A las 10 de la noche del 18 de mayo, un grupo de soldados de diversas guarniciones comenzaron a vitorear en la ciudad. El sargento Pío Marcha, del regimiento de Celaya, hizo tomar las armas a la tropa de su cuartel. El grupo se lanzó a la calle proclamando a Iturbide con el título de Agustín I. Parte de la población de los barrios del Salto del Agua, San Pablo, La Palma y San Antonio Abad se unió al grupo. El estrépito aumentó con el repique general de campanas, con las salvas de artillería y los gritos de Viva Agustín I. El coronel Rivero, a la sazón ayudante de Iturbide, irrumpió en el teatro e hizo proclamar a Iturbide por la concurrencia. A la mañana siguiente apareció fijada una exhortación de Iturbide dirigida a los mexicanos, en la cual confirmaba que el ejército y el pueblo de esta capital acababan de tomar partido, y que al resto de la nación correspondía aprobar o reprobar la moción. También pedía a la población que no exaltara las pasiones, pues correspondía a los diputados la representación de la nación, y enfatizó que la ley era la voluntad del pueblo y que no había nada sobre ella. La tensa situación obligó al Congreso a reunirse de inmediato en una sesión extraordinaria. Se pidió a la regencia la tranquilidad pública para poder deliberar un asunto tan delicado, pero Iturbide no actuó hasta que los diputados solicitaron su presencia en el salón de Congreso. Se presentó con un séquito de oficiales del ejército, forzando de esta manera a que el legislativo se reuniera en sesión pública. En las tribunas del Congreso hubo presencia de gente del pueblo, paisanos, frailes y militares. Los diputados Alcocer, Gutiérrez, Sanzorena, Terán, Rivas, San Martín y otros afrontaron la excitación popular tratando de que al menos el pronunciamiento se legalizara mediante un plebiscito.
El diputado Valentín Gómez Faría, apoyado por 46 de sus colegas, señaló que una vez rotos los tratados de Córdoba y el Plan de Iguala, ya que no habían sido aceptados por España, correspondía a los diputados emitir su voto para que Iturbide fuera declarado emperador. Gómez Farías añadió que éste debería obligarse a obedecer la Constitución, leyes, órdenes y decretos que emanaran del Congreso mexicano. Los diputados comenzaron a debatir en medio de gritos e interrupciones. Después se procedió a la votación. Iturbide resultó elegido por 67 sufragios contra 15. La multitud aclamó el resultado y acompañó a Iturbide vitoreándolo desde el salón de Congreso hasta su casa. La aprobación no había sido legal, pues solamente contó con 89 votos. Y en el reglamento del Congreso se requería una concurrencia de 101 diputados, lo cual fue confirmado legalmente más tarde por el Congreso en su plenitud. El acta de elección del 18 de mayo estableció que el día 21 de mayo Iturbide debería acudir al Congreso para prestar el juramento correspondiente que lo investía como emperador constitucional. A continuación, los diputados trabajaron en la redacción del juramento que debería de prestar el nuevo emperador. El 23 de mayo se inició la discusión del funcionamiento del imperio, la sucesión, la moneda oficial y un consejo provisional de Estado. Durante el virreinato, la corte de los virreyes estaba reducida a la mayor sencillez. Sin embargo, se previno que la casa imperial debería contar con una gran corte, con los puestos de las cortes más grandes de Europa. Se crearon los estatutos de la Orden de Guadalupe para que Iturbide pudiera entregar esta distinción, además de grados y ascensos militares. Debido a los bajos recursos del erario, fue necesario pedir joyas prestadas para la coronación del emperador y la emperatriz, la cual se celebró el día 21 de julio, inspirada en la coronación de Napoleón. Esto fue Los Hechos de la Historia. Yo soy Manuel Palomino.